Invitado a tres colegas argentinos, que espero que estén viendo todos en pantalla, el doctor Marcelo Martínez Ferro, la doctora Carolina Millán y la doctora Lorena Jaigorodsky. Los tres trabajan en la Fundación Hospitalaria de Buenos Aires. Ahora los voy a presentar a cada uno por separado antes de su exposición. Vamos a seguir con la doctora Lorena Jaigorodsky. La doctora Jaigorodsky es anestesióloga pediátrica, coordinadora del equipo de anestesiología pediátrica en el Sanatorio Fino Quieto, anestesióloga staff de los servicios de anestesiología pediátrica del Hospital Garrahan y de la Fundación Hospitalaria. Sin Buenas más, tardes. doctora. Para hablar de la infección asociada al SARS-CoV-2 o COVID-2, lo primero que tenemos que saber, y lo dijo Carolina ya de antemano, pero lo vamos a remarcar, es que la infección por este virus se presenta en pacientes de todas las edades, desde el nacimiento hasta la edad, hasta la adolescencia y demás, pero que a diferencia de los adultos, los niños se presentan en general con la afección de forma asintomática o con síntomas muy leves, lo cual no quiere decir que los pacientes no contagien la enfermedad, con lo cual es mandatorio que nosotros sepamos que la vía de contagio se produce por varios motivos. Uno de ellos, o por varias formas, una de ellas es la producción de aerosoles, sobre todo asociados al manejo de la vía aérea, la intubación, la extubación, la tos, el llanto, que también dan la formación de gotas que producen contagio del paciente a través del contacto con el mismo o con las superficies. Pero no solamente de los profesionales que rodean al paciente, con el paciente, sino también que los equipos y el mobiliario con el que está en contacto el paciente también sufren todo tipo de contaminación. Con lo cual, todo el personal del quirófano debe atender con mucha eficiencia todas las medidas necesarias para evitar la diseminación de las gotas del paciente, de los aerosoles, hacia las superficies y los profesionales que los circundan. Es por eso que todos los pacientes deben ser tomados con precauciones y deben ser tratados con recaudos para evitar la contaminación cruzada, como dijo antes Carolina. ¿De qué forma? Mediante la introducción de diferentes tipos de protocolos que deben ser seguidos en forma reproducible por todos los integrantes del equipo de salud. Y cuando digo todos los integrantes del equipo de salud, digo que todos estamos involucrados en la atención de un paciente, pero además hay otros que están involucrados en la decontaminación y limpieza tanto de elementos como del quirófano, y que son indispensables para decontaminar todas las superficies que queden limpias para volver a ingresar otros pacientes o trabajar con el equipo en forma segura. El entrenamiento y la simulación son fundamentales para poner en práctica los protocolos. Como ya lo dijo Carolina, si bien estamos repitiendo conceptos, creo que son conceptos básicos en donde todo el mundo tiene que poner énfasis y hacer hincapié para diseñar esquemas de tratamiento y poder seguirlos al pie de la letra. Para diseñar estos protocolos, en los que tuve mucho apoyo de Carolina, que es la jefa del quirófano, para poder reunir toda la documentación y la evidencia necesaria y disponible, nos guiamos en todas las sociedades científicas nacionales, federativas e internacionales. Así como Carolina mostró las sociedades quirúrgicas, yo les muestro que tomamos muchas cosas de las sociedades de anestesia, y cada una de esas sociedades tienen libre disponibilidad de sus protocolos en la web y en la red, con lo cual pueden entrar a cada una de las páginas y recomendar o tomar parte o todos los protocolos que en ellas están disponibles. Lo primero que vamos a conversar es acerca de la preparación del quirófano. Cuando nosotros ideamos la anestesia o diseñamos nuestra estrategia anestésica, tenemos que saber preparar el quirófano. Para eso, previamente debemos interrogar a nuestro paciente. Así como lo interrogamos, para observar las características clínicas, el estado emocional y de salud o enfermedad del paciente, debemos observar la correcta colocación de la mascarilla quirúrgica con la que el paciente y la madre o el acompañante del paciente ingresarán al sitio quirúrgico, y observar, como en esta niña que no tiene bien colocada, la forma correcta de colocársela. De esta forma nosotros podemos idear que no podemos permitir que un paciente ingrese llorando al quirófano, o trataremos de no permitir que el paciente ingrese llorando al quirófano. ¿Por qué? Porque el llanto y las lágrimas, así como la saliva y los mocos que se
salen del paciente, diseminan aún más la enfermedad o diseminan aún más los virus, sobre todo en pacientes en los que no sabemos que están portando la enfermedad. Es por eso que sugerimos premedicar por vía oral a los pacientes cuando no cuentan con un acceso venoso periférico colocado, que nos va a permitir o bien colocar un acceso venoso o facilitar la inducción por vía inhalatoria, que de hacerse tiene que hacerse con flujos bajos de oxígeno, evitando la diseminación de partículas y la generación de aerosoles, evitar ventilar a presión positiva y utilizar alguna otra estrategia que ya les voy a contar más adelante. De la entrevista con el paciente surge qué cosas voy a tener que tener en cuenta para preparar el quirófano, y voy a tener que preparar de antemano todo lo necesario, tanto para abordar al paciente desde la colocación de cajas protectoras y la estabilización y manejo y cobertura de la máquina de anestesia, como mesas auxiliares, como dijo Carolina, para la vía aérea, que va a ser una mesa sucia en donde voy a depositar los elementos de manejo de la vía aérea, y una mesa para todos los dispositivos y drogas que yo necesitaré usar para la anestesia. Todo lo más urgente que deba utilizarse en el mismo momento en que el paciente ingrese y durante la anestesia debe estar disponible, pero lo que no deba usar deberá estar fuera del quirófano, porque de tratarse de un paciente sospechoso o positivo de la enfermedad, todo lo que quede dentro del quirófano se considerará contaminado. A su vez, voy a tratar de utilizar la mesa de anestesia o dejarla preseteada para que yo tenga el menor contacto posible con el paciente y con la mesa de anestesia al mismo tiempo. Y, de ser posible, ingresará un anestesiólogo con un ayudante, si es otro anestesiólogo mejor, pero puede ser un auxiliar, un técnico de anestesia, una enfermera entrenada, una circulante del quirófano o cualquier otro profesional de la salud que pueda ayudarnos a manejar al paciente. Si yo estoy manejando la vía aérea, es recomendable que lo haga con doble guante o con triple guante para sacar guantes contaminados y dejarlos dentro del espacio de intubación o en la mesa sucia, y que el otro profesional maneje la mesa de anestesia, coloque vía venosa o haga todas las cosas con el paciente que no impliquen el manejo de la vía aérea, que es la parte más contaminada. El protocolo también contempla la correcta colocación del equipo de protección personal, y en esto vamos a remarcar solamente que los anestesiólogos, que somos los que estamos más involucrados con el manejo de la vía aérea, somos los que debemos de estar presentes en el quirófano al momento de la intubación, y no otros profesionales. Deben permanecerse, si se puede, los otros profesionales fuera del quirófano hasta que se haya completado el periodo de intubación, y dar unos minutos para que los aerosoles se dispersen en caso de no poseer presión negativa en las salas, como es nuestro caso. Y obviamente ingresar al quirófano y en contacto con el paciente una vez que todo el equipo de protección personal está colocado. Luego planificaremos la inducción de la anestesia. La inducción de la anestesia es un momento sumamente importante porque es uno de los momentos en los que se generan más cantidad de aerosoles. Para planificar la inducción de la anestesia, yo voy a tener en cuenta algunas consideraciones de las cuales voy a hacer hincapié en las más importantes. Siempre que se pueda, teniendo en cuenta, como dijo previamente Carolina, que estamos trabajando en niños y no en adultos, es de preferencia la anestesia regional. ¿Por qué? Porque al hacer anestesia regional, la vía aérea no se manipula y la generación de aerosoles que pueden ser desencadenados al momento de la intubación o la extubación no se producen, con lo cual, si yo hago solo anestesia regional en el paciente con sedación o con el paciente despierto, le dejo el barbijo colocado al paciente, la mascarilla quirúrgica que trajo al ingreso al quirófano, y de esa forma evito que la diseminación se haga más importante dentro de la sala. Es obvio que la protección del personal o la protección de quien está en contacto estrecho con el paciente no debe descuidarse. En el caso de tener que hacer una anestesia general, voy a elegir no ventilar a presión positiva, y para esto elegiré una intubación de secuencia rápida. Los anestesiólogos, cuando hablamos de intubación de secuencia rápida, sabemos que está conformado por un inductor anestésico y un relajante muscular de rápida acción que me va a permitir intubar al paciente lo más rápidamente posible en un plano profundo de intubación para evitar tos, movimientos y algún otro tipo de planos o falta de planos anestésicos al momento de manipular la vía aérea. Evitar la ventilación a presión positiva, como venía diciendo, utilizar siempre tubos con neumotaponamiento, a pesar de que los pacientes sean
pequeños, elegiremos siempre tener la vía aérea completamente sellada, y si bien los dispositivos supraglóticos como las máscaras laringeas no están recomendados, no están completamente abolidos. La recomendación es de evitar el uso por la dispersión alrededor de los tubos y de las máscaras que puede producirse, pero si uno encuentra un dispositivo que calza perfectamente en la vía aérea del paciente, sobre todo los dispositivos de segunda generación, puede utilizarse siempre teniendo en cuenta de tapar los orificios alrededor de la máscara y de la nariz y de la boca del paciente. En el ingreso podremos, si el paciente no tiene vía venosa colocado, podremos hacer ingresar el padre para mantener la tranquilidad del paciente, también obviamente ayudando a la premedicación y comenzar la anestesia inhalatoria. Si comenzamos anestesia inhalatoria debemos tener en cuenta que el anestesiólogo, como dije antes, que maneja la vía aérea, no debe tocar otras partes ni del mobiliario ni de la máquina de anestesia porque está en contacto con la parte más contaminada del paciente, utilizando una maniobra de mantener la máscara perfectamente adosada a la cara para evitar la diseminación de partículas. Por otro lado, el otro anestesiólogo colabora con la colocación de la vía venosa y alcanzando tubos o otro tipo de dispositivos para ayudar a manejar correctamente al paciente. Si no contara con una caja bloqueante de aerosoles o en caso de que el paciente sea más pequeño o incomode la maniobra de ventilación e intubación, puede utilizar plásticos transparentes que se van a interponer entre el paciente y la máscara para ayudar a aislar al paciente del resto de las superficies. Fíjense que siempre utilizamos un filtro de alta eficiencia que está colocada entre el paciente y el circuito circular y la línea de capnografía, para que todo lo que queda por detrás del filtro de alta eficiencia quede filtrado de virus y bacterias, sobre todo de virus en este caso, y partículas que puedan contaminar los sistemas de anestesia. Además, utilizamos otro filtro de alta eficiencia en la rama expiratoria del circuito circular para proteger a la máquina de anestesia de la posible filtración de partículas virales hacia el circuito circular. Aquí les voy a mostrar un videíto en donde hay un anestesiólogo que está manipulando la vía aérea y el segundo anestesiólogo ayuda al otro a conectar al paciente a través del nylon al circuito circular. Solo el que manipula la vía aérea tiene guantes que luego va a descartar y va a dejar cerca del paciente para no manipular otras superficies. Previo a sacar los guantes, va a tapar los orificios del paciente, los ojos, la boca, la nariz, con gasas o esparadrapo humedecido para evitar la diseminación viral. Siempre ayuda el plástico transparente que pueda cubrir el rostro del paciente y la vía aérea para evitar la diseminación de partículas. La extubación y la educción es otro evento importantísimo en el manejo del paciente, ya que se puede producir tanto tos como movimientos o vómitos al momento de producirse este evento. Con lo cual hay que tener en cuenta determinado tipo de circunstancias al momento de hacerlo. Si bien se recomienda la extubación bien profundo, obviamente esto debe hacerse en manos de anestesiólogos experimentados que están acostumbrados a tratar con pacientes pediátricos. Y a la vez intentarán mitigar la tos y tanto el dolor como el disconfort para evitar la inquietud en el despertar. Se utilizan diferentes tipos de drogas para lograrlo. Los anestesiólogos seguramente las conocen y si no van a poder escribirme los anestesiólogos con los que ustedes trabajan a mi correo personal o mandar a través de los cirujanos las preguntas que quieran para poder contestarlas. La recuperación del paciente en lo posible se hará dentro de la sala del quirófano. Se deben evitar la presencia y la circulación de pacientes en las salas de recuperación anestésica y del quirófano tratará de ir directamente a su lugar de internación o al sitio de recuperación posterior, que será la unidad de cuidado intensivo o un área específicamente diseñada en la institución para pacientes con COVID. Obviamente asegurando la analgesia y el confort, porque todo paciente que llora y que grita es un paciente que disemina partículas muchísima más cantidad de veces que aquel paciente que está confortable. Obviamente un protocolo de traslado es recomendado, asociado con los pediatras o los trasladadores de los pacientes dentro de sus instituciones. A su vez los camilleros deben estar entrenados para tal fin y debe haber un acuerdo escrito con los médicos de recuperación, los pediatras de internación o los médicos de terapia intensiva para que el traslado sea de la forma más segura posible.
el paciente siempre debe estar tranquilo y cubierto con un plástico transparente es ideal, y cuando el paciente llega al lugar en donde va a permanecer posteriormente, el plástico es retirado de acuerdo al protocolo, enrollándolo hacia adentro para que toda la parte que estuvo en contacto con el paciente no tome contacto por efecto sábana con el resto del equipamiento o el mobiliario presente en el lugar donde el paciente quedará internado. La retirada del equipo de protección personal es uno de los eventos más importantes dentro de todo este protocolo, como dijo Carolina previamente. Seguramente ella les podrá pasar algún video que hemos hecho en la fundación simulando esta etapa. La habrán leído y la habrán visto en infinidad de publicaciones y videos a lo largo de todos estos meses, pero no recuerden que tiene que estar tanto protocolizada como simulada para evitar cometer errores. Como conclusiones, podría decir que proteger al personal es la forma más importante de trabajar seguramente en nuestros quirófanos y poder sentirnos seguros y tranquilos de que la infección cruzada o la contaminación cruzada no va a producirse. Es fundamental diseñar un protocolo y simularlo para poder tener adherencia al mismo y poder eh, destacar o poder rever si cometemos errores o tenemos alguna deficiencia en la técnica de simulación, recordar cuáles son las maniobras más peligrosas para poder evitarlas o para poder disminuir la posibilidad de que estas maniobras infecten al personal, trabajar en estrecha comunicación con el resto del equipo, no olvidar a ninguno de los representantes del equipo que trabaja en los quirófanos, desde el camillero hasta los que realizan las tareas de limpieza, e involucrar a todo el personal del área en la comisión de este objetivo. Este es todo nuestro personal de anestesia, o parte del mismo, porque hay unas personas que estaban de licencia, pero que estábamos presentes el día de la simulación y que entre todos intervinimos para poder llevar adelante el protocolo que les estamos contando y la forma de trabajo que implementamos y con la que contamos actualmente. Muchas gracias y seguramente al final de la presentación contestaré las preguntas con gusto que ustedes me hagan.